congreso que lleva por lema igualdad, equidad, diversidad e inclusión, no se me ocurre ninguna persona mejor para inaugurarlo que Enrique Pérez Montero, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía y con una larga experiencia además como divulgador, también en un ámbito como es el de la divulgación accesible, haciendo la divulgación de la astronomía o la astronomía más accesible para todas las personas. Y cuando escogimos el lema del Congreso lo hicimos desde la convicción de que una ciencia más diversa es siempre una mejor ciencia y que esa puesta en valor de que la ciencia tiene que ser para todas las personas, sean como sean, es algo que yo creo que toda la gente que nos gusta la ciencia y que de alguna forma u otra hacemos divulgación debemos tatuarnos en el cerebro para hacerlo siempre cuanto más vigente y más vigoroso mejor, ¿no? Sin más, os dejo ya con la conferencia de Enrique. Va a haber al final un pequeño tiempo de 10 minutos para preguntas, para cuestiones, y os pido simplemente un aplauso para Enrique para que note nuestra cálida presencia. Bueno, buenos días a todos, buenos días. Estoy muy contento de estar hoy aquí por dos motivos. El principal es el simple hecho de estar aquí y dar por primera vez en 2 años una charla que no es virtual. El poder sentir el calor de la gente, el poder volver a un espacio público como este me parece un paso adelante y me gustaría darle enhorabuena a los organizadores, a Martín, por haberlo conseguido después de tantos meses. Es un verdadero logro y desde luego un motivo para estar todos muy contentos. El segundo motivo para estar contento de estar hoy aquí es precisamente la apuesta que ha comentado Martín ahora sobre la accesibilidad, la diversidad y de darme ni más ni menos que la charla inaugural del Congreso. Creo que esa apuesta es una apuesta clara, decidida. Es cierto que el espíritu de los tiempos nos invita a todos a ser más igualitarios, más inclusivos, más accesibles, pero luego la práctica no es tan sencillo y hacer esta apuesta de manera tan decidida y tener una charla que tiene un contenido que habla sobre la inclusividad y la accesibilidad en astronomía me parece desde luego algo digno de elogio. Bueno, vamos a ir pasando diapositivas, a ver si se escuchan bien. Bueno, habéis escuchado un sonido, yo voy a hablar de sonidos, de cómo utilizar los sonidos en astronomía, y una de las motivaciones por las cuales yo estoy interesado por el uso de sonidos es porque yo soy invidente. Yo soy ciego, padezco una enfermedad degenerativa de la retina que se llama RP, retinosis pigmentaria. Voy a ir poniendo imágenes, pero vais escuchando sonidos, principalmente son para mí, porque yo no veo absolutamente nada del contenido de la presentación, aunque lo he hecho yo, pero le he ido poniendo unas ciertas etiquetas auditivas que al principio escondía, me da un poco de vergüenza, pero que ahora me parece que ayudan mucho a seguir la presentación, porque de eso va esto un poco, lo voy a contar hoy. El sonido no es solamente un elemento alternativo que nos ayuda a ser más inclusivos, sino que nos refuerza mucho el mensaje que queremos dar, aunque se trate de la astronomía. La imagen que he puesto ahí ilustra uno de los síntomas de la RP en sus fases iniciales, que es la pérdida de visión periférica, aunque también la ceguera nocturna. Luego yo, después de más de 20 años después de haber sido diagnosticado, ya no veo absolutamente nada o solamente un poco de luz. Por eso necesito un perro guía, como el que está aquí a mis pies, que es Rocco, que yo creo que es el perro que aparece como en los agradecimientos de un mayor número de artículos científicos en la historia de la ciencia. Por poner un poco en contexto... De formación estelar. Por poner un poco en contexto, que no me dedico solo a la divulgación desde que perdí la vista, yo tengo una línea de investigación que está muy bien asentada. En un par de diapositivas os voy a comentar que se llama Estallidos de formación estelar en galaxias, que es un proyecto que reúne a muchísimos investigadores. De hecho, abrimos y cerramos el Congreso, porque otro de los investigadores que pertenece a mi proyecto es José Miguel Rodríguez de Espinosa, secretario general de la IAU, a la cual yo también pertenezco, y que trabajamos juntos en distintas variantes de un mismo tema, que es el de los estallidos de formación estelar en galaxias, muy visibles a muy distintas escalas, desde una nebulosa tan modesta pero tan cercana como la de Orión, hasta algunas de las galaxias que están en las primeras etapas del universo. Algunos de los códigos que yo he realizado y que sigo haciendo han ayudado a desentrañar el contenido en elementos químicos pesados de galaxias muy exóticas, como son los llamados guisantes verdes. Fui uno de los primeros que descubrió que no se tratan de objetos jóvenes, como se pensaba, análogos a la primera generación de galaxias, sino que se parecen más a otra imagen que debería estar ahí, que son las galaxias Ranacoajo. Descubrimos por primera vez, gracias a algunos de mis métodos, que los brotes de formación estelar en uno de los extremos de la galaxia eran muy pobres en metales, al contrario del resto del disco de la galaxia. Y eso ayudó a ver que el proceso por el cual el brote de formación estelar ocurría era por una caída de gas muy poco
procesado en metales, sabéis que los metales se producen en el interior de las estrellas, que producía una caída de los metales y un aumento de la formación estelar. Bueno, supongo que en otros CEAs me invitarán a hablar más sobre lo que es mi ciencia, pero hoy creo que la idea era hablar de otras cosas, de inclusividad. Pero también creo que es importante que se sepa que investigadores discapacitados como yo hacemos mucha de ciencia, hacemos ciencia de calidad y con indicadores muy altos. Pero, claro, perdí la vista y me empecé a dedicar más a la divulgación. ¿Por qué? Porque principalmente la gente no se creía que una persona que no ve pudiera hacer astronomía. Yo siempre pongo esta diapositiva, os voy a tener que pedir disculpas, porque yo siempre digo, astrónomo es el que mira al cielo nada más, y astrofísico es el que trata de entenderlo. Yo creo que no es tan sencillo, ¿verdad? El astrónomo se queda embargado por la belleza, pero también trata de ir más allá, trata de verlo, de entender lo que es todo. Igual el astrofísico, muchos de nosotros empezamos como astrónomos amateurs y todavía nos sigue embargando mucho la belleza del universo, no solo con imágenes, sino, como veremos, con otros medios. Pero una persona que no ve, solamente por el hecho de no ver, no puede sentirse al margen de lo que es el universo, sino que, como se trata de entenderlo, hay muchas maneras más de adquirir la información y luego desarrollarla, desentrañarla, para saber cómo funciona. De hecho, Nuestros ojos nos engañan. digamos que la vista, el sentido de la vista, no es el más adecuado muchas veces para tratar de entender lo que es el planeta Tierra y cuál es su sitio en el universo. Todavía hay mucha gente que se fía tanto de lo que sus ojos le indican, que piensan que la Tierra es plana, que piensan que el Sol y la Luna son objetos astronómicos parecidos, cuando desentrañar, saber que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, solo que está 400 veces más cerca, es un proceso que duró cientos, incluso miles de años. Perdón. ¿Qué digamos ya del movimiento de la Tierra y el Sol? Todavía hace unos años había una encuesta de déficit que decía que un 25% de la población española cree que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Bueno, depende del sistema de referencia, claro, pero sabemos hoy en día que eso no es así y costó muchísimo, sangre, sudor y lágrimas, literalmente, convencer a mucha gente de que somos nosotros los que nos estamos moviendo. Un doble movimiento de rotación, que es el que hace que el Sol aparezca todos los días por el horizonte por el este y se ponga por el oeste, pero que nosotros somos parte de ese sistema y por eso no notamos ese movimiento. O sea que la vista no es a veces el mejor elemento para saber dónde estamos. Obviamente la observación sí, pero la observación acompañada de la reflexión con el método científico que nos lleva a conclusiones adecuadas. Además, Lo que el ojo no ve. resulta que el 99% de lo que hay en el universo no puede ser visto, ni siquiera detectado, porque a pesar de que mucha de la radiación está en frecuencias electromagnéticas que son invisibles al ojo humano, ni siquiera emite o interacciona con la radiación. Sabemos la materia oscura, que forma parte de casi todo lo que está en las galaxias, la energía oscura, que es la que está acelerando el universo, qué es lo que hay en un agujero negro, que no deja escapar la luz, e incluso la oscuridad de la noche nos está indicando, por la paradoja de Olbers, que el universo, al estar en expansión, hay una parte cuyo volumen desconocemos completamente, que está más allá de lo que a la luz le ha dado tiempo a llegar hasta nosotros. No sabemos cuál es el tamaño del universo, sabemos el tamaño del universo observacional, pero más allá de ese límite no tenemos ni idea de lo que hay. Por eso la noche es oscura, porque la luz no ha llegado hasta nosotros. O sea que el sentido de la vista, insisto otra vez, no es siempre el más indicado. Cielos sin estrellas. ¿Qué voy a decir ya del tema que se ha comentado hoy aquí ahora, de que ni siquiera ya en las ciudades en las que vivimos es posible ver gran cantidad de tener datos de lo que es el cielo astronómico, lo que son las estrellas, lo que en él podemos encontrar? Eso es una limitación importante que hace que otras técnicas, aparte de la vista, puedan ser importantes. Ir más allá de la vista. Y yo siempre pongo una diapositiva de este tipo para ilustrar hasta qué punto lo que hemos aprendido, lo que sobrepasa un poco los límites que decíamos antes, que vienen dados por nuestra limitación, porque nuestro sentido de la vista no está preparado para entender el universo, lo debemos a adaptaciones que han sido cada vez más y más complejas, que nos han ayudado a adquirir esa información y a entender lo que sabemos hoy. Pensamos que es mucho, pero seguramente todavía es una porción mínima de lo que realmente hay. Eso pasa por el telescopio, la cámara fotográfica, que tiene la capacidad de ir acopiando fotones que nuestro ojo no puede hacerlo porque tiene un poder acumulativo muy limitado, el uso del espectrógrafo para descomponer la luz y realmente tener acceso a la información física del objeto que la está emitiendo, o incluso ya detectores en otras longitudes de onda, que además hay que lanzarlos más allá de la atmósfera de nuestro planeta porque esta la filtra, ¿no? Así que lo que conocemos lo sabemos gracias a ir más allá de la vista. Bueno. Números y galaxias. Dado que esos datos al final se digitalizan
y, por ejemplo, cuando utilizamos un telescopio profesional o un observatorio espacial, lo estamos transformando en unos números, no nos impide nada volver a transformar esos números cuando tenemos un ordenador en una información que no sea visual, si una persona es discapacitada visual, que pueden ser sonidos o pueden ser del tipo que sea. O sea que al final es una convención usar una imagen, porque es el sentido que el ser humano utiliza normalmente, pero que no nos limita a utilizar otros cuando estamos haciendo astronomía. Bueno, yo creo que hasta ahora os he convencido de que se puede hacer astronomía sin ver. Obviamente no os invito a que os arranquéis los ojos ahora para entender cómo es el universo de verdad, pero que sepáis que una persona ciega puede dedicarse a la astronomía. Y eso ya es, con que ese mensaje yo creo que quede, yo ya me daría más que satisfecho. Pero vamos a ir un poquito más allá. Accesible. Os voy a hablar de mi proyecto, que nace precisamente de mi necesidad cuando yo me afilio a la ONCE hace 10 años, de explicar a otros afiliados como yo que yo podía seguir dedicándome a la astronomía y que de hecho no estaba dispuesto a dejarlo, ¿no? Hay una máxima que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que explica además por qué esa obligación mía de explicarle a los demás qué es lo que estaba haciendo. Como no lo puedo leer y siempre se me olvida cuál es el artículo de que dice exactamente lo que nos interesa, a ver si lo puede leer el ordenador. Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Bueno, yo creo que se ha escuchado bien. La clave está en las dos primeras palabras, que son toda persona, que es un poco la clave del mensaje del lema de este congreso. No debemos renunciar a tratar de explicar cualquier cosa a cualquier persona, porque además hoy en día tenemos los medios para ello. Y eso es un poco la base de este proyecto, que es Astroaccesible, que nació en 2014. Colaboradores. Obviamente no lo llevo yo solo, aunque soy la cara más visible por mi doble condición, pero hay mucha gente que ha colaborado. Hemos conseguido financiación de distintas instituciones, que va desde la Sociedad Española de Astronomía, la Fundación FECIT, el CSIC, etcétera, que financian muchas de nuestras actividades. Objetivos Objetivos. de Astroaccesible. El principal, al principio era el de enseñar astrofísica a los ciegos, pero luego nos dimos cuenta de que no nos podíamos quedar ahí. Primero porque muchos de los recursos y metodologías, como los que os voy a presentar ahora después, sonidos, son válidos para cualquier persona. Porque además es que casi todos somos igual de ciegos, por las razones por las que he dicho antes. No estamos los ciegos mucho más limitados que todos los demás, a pesar de que penséis lo contrario. A veces la vista incluso nos da información que no es cierta. O sea que utilizar otros medios al margen de la vista viene bien para todo el mundo. Y por supuesto, pues compartir nuestra experiencia, nuestros recursos, nuestra metodología con otros divulgadores, convencerles de que hagan su divulgación también más accesible, no solamente en el ámbito de la astronomía, sino también en el de cualquier otra rama de la ciencia. Diversa. Me gustaría hacer mención a un artículo, por ejemplo, que apareció en la revista Nature hace unos años, que hablaba de la distinta productividad científica de los grupos científicos, esto ya en el ámbito, digamos, profesional, cuando son más diversos, cuando dan cabida a personas de distinto origen étnico, por supuesto, igualdad de género, religión, discapacidad, y llegaba a la conclusión de que son siempre más productivos a la hora de resolver problemas. ¿Por qué? Porque la disparidad de experiencias produce una riqueza a la hora de pensar soluciones creativas a muchos problemas científicos que trasciende por mucho una única visión monolítica de una serie de personas de un equipo científico que tienen la misma experiencia, que tienen los mismos estudios y tienen la misma visión. Es decir, apostar por la diversidad es no solamente una cuestión de justicia moral y ética, por supuesto, sino que es que además merece la pena, porque nos volvemos más productivos, nos volvemos más creativos en el ámbito científico. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Qué actividades? Bueno, por supuesto de carácter presencial, empezamos por centros de la ONCE, centros educativos, pero también asociaciones, el ir también luego a congresos para un poco convencer a los demás para que fueran más inclusivos, pero también utilizando un entorno web y incluso actividades presenciales. Luego pondré un par de ejemplos de lugares, digamos, de ámbito científico que hemos podido visitar. Y, por supuesto, en el último año y medio, haciendo actividades virtuales gracias a los sonidos. Los sonidos nos han salvado un poco la actividad divulgativa en el último año y medio. Página web. Bueno, ahí pongo la página web Astroaccesible, os invito a verla porque ahí vienen muchas de nuestras actividades, pero también recursos, sonidos, es decir, todo tipo de cosas que igual os pueden ayudar a entenderlo. Facebook. Y hay unas redes sociales, esto lo lleva mi mujer Yolanda, que está aquí presente, que también si queréis seguirnos para estar al día de las cosas que vamos haciendo, pues también os invito a hacerlo.
Materiales 3D. Por supuesto, el tema táctil es muy importante, no quiero dejar de mencionarlo. Ahí tenéis algunos ejemplos de algunos de los materiales que hemos utilizado, que incluyen láminas en relieve, tanto escritas en braille para personas ciegas como en alto contraste, pero también maquetas de cuerpos del sistema solar. Creo que ahí hay una de la Luna, pero tenemos ya un set completo que íbamos a haber utilizado para el Congreso Europeo de Planetología, que se iba a haber hecho en Granada el año pasado, pero tengo un kit completo de Venus, Marte, Mercurio, la Tierra, etcétera, que es fantástico. O bóvedas celestes, ahí hay una que hemos utilizado hasta hace poco del cielo de otoño-invierno. Tengo ya inversión de las SEA para hacer, bueno, las tenemos hechas y el otro día las pudimos estrenar en el evento de la Noche Europea de los Investigadores con un grupo de personas con discapacidad intelectual del cielo de verano. A mí me gustaría que esas bóvedas se acabaran utilizando al aire libre, hacer una doble experiencia al aire libre. En primavera, verano es cuando mejor se puede observar el cielo, que la gente pueda observar, el que pueda, y tocar al mismo tiempo las bóvedas, reconociendo las constelaciones y algunos de los objetos de cielo profundo. Hay ejemplos de algunos de los talleres en la ONCE, no me voy a detener aquí mucho. Eso y primaria. Y también en centros educativos, como voy diciendo. Importantísimo, no solamente, es que es una idea que yo creo que tiene que quedar muy bien planteada, alumnos que tengan discapacidad, por supuesto, para todos. El poder utilizar la vista, pero también el oído y el tacto a la vez, mejora muchísimo la experiencia del mensaje que tú quieres transmitir. Salidas y excursiones. Hay aquí un par de ejemplos de eventos, digamos, in situ. Hay una que me encanta, que hicimos con unos geólogos de la Universidad Autónoma y Complutense de Madrid, del desierto de Tabernas, que resulta que es un análogo del planeta Marte, porque una de las características de Marte es la huella del agua en un ambiente que ahora es muy seco, y todo el tipo de geología que queda por el agua en su vida pasada en Marte se parece mucho a la de Tabernas. Y el poder ir allí in situ, el poder ver cómo es, a través del sentido del tacto, el relieve, la geología del terreno, y también con el uso de maquetas, fue muy importante. O, por ejemplo, las primeras visitas al Observatorio de Calar Alto. Hicimos una en 2017, teníamos planteadas para finales de 2020 otras 3, con afiliados a la ONCE de Granada, de Jaén y de Almería, y las tuvimos que, obviamente, prorrogar o suspender hasta este año, igual que este congreso. La semana que viene volveremos a ellas. Y yo creo que es una experiencia alucinante, porque obviamente no puedes utilizar el telescopio, pero simplemente el hecho de estar dentro de la cúpula, explicarles cómo se mueve, cómo son los instrumentos, cuáles son los focos, es una cosa que una persona que, aunque no vea, puede experimentar perfectamente, igual que otro que ve. Bueno. De sonidos. Vamos al lío, vamos a los sonidos, que es lo que os interesa, yo creo, de hoy. ¿Podemos realmente utilizar sonidos para divulgar la astronomía? Es normal que haya reservas, porque el sonido, obviamente, no sé si esperabais que dijera otra cosa, pero es así, no se puede difundir por el espacio. Es una onda de presión que necesita un medio material para poder propagarse y, por tanto, no se puede propagar por el espacio. Pero recordad lo que he dicho antes, el sonido lo podemos utilizar porque, al fin y al cabo, la información que está viajando por el espacio tampoco la podemos percibir en su mayoría. Lo que estamos haciendo es convertirla en otro canal que a nosotros es accesible. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con el sonido? Yo creo que ahí aparece una imagen. Esto es un campo profundo del telescopio espacial Chandra, que es un telescopio de la NASA para rayos X. Es una imagen obtenida después de una integración de casi 3 meses para observar galaxias que emitían rayos X, galaxias activas, en un campo bueno, que me parece que llega hasta un corrimiento al rojo de 2 o 3. Obviamente esa imagen no podríamos verla si nos la pusieran en rayos X, porque no podemos ver en rayos X. Así que la hemos transformado al visible. Pero también podríamos haberlo transformado de esta manera. Es exactamente igual de válida que simplemente ver la imagen, con la diferencia de que habéis estado pendientes de la imagen durante más tiempo que si solamente la hubiera puesto la diapositiva. Y os da mucho más tiempo a reflexionar acerca de la densidad de los objetos, su naturaleza,
En este caso, la frecuencia del sonido utilizada depende de la intensidad en rayos X de ese emisor, es decir, de muchas otras condiciones. Por tanto, el sonido nos está complementando y ayudando el simple uso de la imagen, con la ventaja de que gente como yo que no lo ve, tenemos acceso a la imagen exactamente igual que una persona que pueda ver. Bueno. Ventajas del uso de sonidos. Ahí tenéis un resumen de las ventajas que tiene el sonido, como acabo de decir, que es, primero, que es inclusivo, es decir, admite a todo el mundo. Además, el sonido, la percepción del sonido tiene ventajas sobre el de la imagen. Por ejemplo, tenemos mayor resolución temporal a la hora de distinguir sonidos u otros. El rango de frecuencias que somos capaces de distinguir es muchísimo más amplio que el de la vista, pero no solamente como recurso inclusivo, sino, vuelvo a insistir en la idea, cuando nosotros reforzamos una impresión sensorial, no solamente el sentido de la vista, sino con el del tacto, como he dicho antes, o el del sonido, somos capaces de llegar mucho más lejos, somos capaces de dejar una huella más profunda en el mensaje que queremos transmitir. Esto en el ámbito triple de la educación, de la divulgación, pero también de la investigación, ojo, en el cual la diseminación y la explicación de resultados científicos es muy importante. Y luego tiene otra ventaja adicional, y es que nos permite darnos cuenta de lo arbitrario que resulta la representación de algunas señales. Me explico. Cuando, por ejemplo, estamos representando una imagen en infrarrojo, en rayos X, en una onda que es visible, una fotografía que es preciosa, en muchos colores, no nos estamos cuestionando que eso realmente no es lo que se está viendo. Pero al hacerlo con el sonido, como sabemos realmente que el sonido no puede viajar hasta nosotros, sí que nos lo planteamos. Somos capaces de decidir si esa es la mejor manera para entender lo que estamos representando. Es decir, nos hace ser más conscientes de que el modo de representación es más cuestionable o no. Bueno. Sonidos reales, el viento en Marte. No obstante lo cual, además hay sonidos reales. Yo escuché en una charla otro día que el sonido era algo que sea simplemente terrestre, pero no es cierto. El sonido se produce en cualquier lugar donde tú tienes un medio gaseoso a partir del cual o a través del cual el sonido se puede propagar. Por ejemplo, el viento en Marte, este es un sonido tomado por una sonda de la NASA, la sonda InSight, a finales del año 2018 en el terreno de Elysium. Está cambiado un poco la frecuencia porque la presión del aire en Marte está baja, son un 0,5% del de la Tierra, que normalmente no lo podríamos escuchar, pero este sonido es real, es el del viento en Marte tomada por una sonda espacial. O este otro ejemplo, que también es real. Sonidos reales, Huygens en Titán. Es cuando la sonda Huygens, de la misión Galileo Huygens, llegó al... Cassini-Huygens. Visitó el sistema de Saturno, sus anillos, y la sonda Huygens aterrizó en Titán, que Titán hasta ese momento era un misterio, tiene unas nubes muy densas y no se sabía lo que había en su superficie. Al final resultó que tenía valles, tenía ríos, tenía mares, pero a una temperatura de 100 grados bajo cero y todo lleno de hidrocarburos, de metano, de etano, todo líquido. Y esta es la secuencia del aterrizaje de Huygens en Titán a principios de los años 2000, un sonido real en el cual iba recogiendo el sonido antes justo de aterrizar. Sería otro ejemplo de sonificación, no de sonificación, sino de sonido real. Hay algunos ahora que están circulando en las webs de cuando aterrizó el rover Perseverance en Marte, que también tenía un micrófono, pero a mí la verdad es que me han decepcionado bastante. Me gusta más el de la sonda InSight. Pero ya está, no tenemos más sonidos reales. Todo lo demás son conversiones que queramos hacer para tratar de transmitir algún mensaje en concreto. Entonces tenemos un problema ahí, y os lo voy a ilustrar ahora. La importancia del contexto. Que es que tenemos que saber explicar muy bien lo que queremos transmitir y cómo transmitirlo. Ahora, ahí no he puesto imágenes. Os voy a poner un ejemplo de dos sonidos. Uno yo creo que es fácil de identificar y luego otro. Ya veremos si está relacionado con la astrofísica o no, pero para que os hagáis una idea, si yo no os digo, si no contextualizo lo que representa ese sonido, es muy difícil saber a qué se refiere. Voy a poner el primero, que nadie se asuste, por favor.
Bueno, ha sonado un poco bajo, pero yo creo que era identificable, ¿no? Pongo el segundo. Es muy bonito, una serie de acordes con distintos timbres, unos platillos, pero ¿qué es? No lo sabemos. Bueno, ahí está la solución a los dos. El primero Contesto con figuras. era un meteorito, o una simulación de un meteorito, como cae, como que la onda de expansión. Es fácil de identificar porque, al igual que a lo mejor con el aterrizaje de Huygens o el de la sonda INSAT, son sonidos reales que podemos identificar. El segundo no es más que la secuencia de los ácidos nucleicos en una molécula de ADN de una proteína del ser humano. Cada uno de los sonidos indicaba uno de las bases nucleicas que representan el ADN. Obviamente, si yo no os lo hubiera dicho, no lo hubiera sabido en la vida. Y eso es la mayor parte de las veces lo que está ocurriendo. Es decir, que es muy importante saber contextualizar cuando utilizamos sonidos. Al igual que con las imágenes, pero por lo que he dicho antes, claro, con las imágenes no solemos hacerlo, porque damos por hecho muchas veces lo que nos están enseñando, y con el sonido sí. Así que eso ya solo de por sí supone una ventaja. Apoyo al material táctil. Ejemplos en los que se puede contextualizar, pues por ejemplo el material táctil. Ahí tenéis un ejemplo en el cual una de nuestras bóvedas de invierno está la constelación de Tauro sobre uno de los cuernos, no sé si se ve bien, creo que sí. Esa foto la hizo una de mis hijas, pero creo que está bastante conseguida. Está la nebulosa del Cangrejo. Si tú a la vez que estás tocando la nebulosa del Cangrejo estás explicando lo que es un remanente de supernova, le estás añadiendo esto. Es un sonido que en sí mismo no te dice nada, pero que tú sabes al estar tocando ese remanente de supernova, que se trata del pulsar que está en el centro de ese remanente, que está girando, creo que son 11 veces por segundo, ¿no? Y esa es la señal en radio transformada en sonido. Otro ejemplo de contextualización. Ciencia ciudadana. Aquí voy a citar un proyecto muy interesante que están haciendo en la Universidad Politécnica de Madrid, con Ciencia Ciudadana, para utilizar sonidos para la clasificación de meteoritos. Es un taller que se llama Los Sonidos del Cielo. Han hecho una aplicación que es accesible, con lo cual cualquier persona, vea o no vea, la puede utilizar, y a partir de un sonido como este, clasificar los distintos tipos de meteoroides que tienen en su estación de radio, creo que está en Fuenlabrada, en función de si tiene un eco o no, si es largo, corto. Este creo que es corto. Entonces, cualquier persona que esté utilizando la aplicación sabe perfectamente lo que está haciendo y sabe identificar y sabe contextualizar bien el sonido. Otro ejemplo de contextualización. Pintando con sonidos con Cosmonic. Curva de rotación. Otro proyecto que estamos haciendo en el IA que se llama Cosmonic, con la ayuda del doctor Rubén García Benito. Él es músico también. Y Cosmonic se trata de no renunciar a las imágenes. Puedes contextualizar con el uso de imágenes. El sonido te permite ser inclusivo, pero no apagar la luz y decir, como es un sonido, no hay que ver nada. No, es que es como ver cine. Cuando tú ves la película y ves la imagen y ves el sonido, es mucho mejor que ver el cine mudo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, para explicar lo que es la materia oscura, con un perfil de la velocidad de las estrellas en torno a una galaxia espiral. Sonificación de la curva de rotación de M33. Valores predichos. Datos observados. Uno tiene que saber que a medida que avanza el sonido te estás moviendo por el radio de la galaxia y que la frecuencia representa la velocidad a la cual las estrellas se mueven alrededor del centro de la galaxia. En circunstancias normales, las estrellas que están más lejos rotan más despacio, que es lo que se ha escuchado en el primer sonido. En cambio, lo que se observa es que las estrellas que están más lejos rotan casi igual de rápido que las que están más cerca, lo cual solamente puede ser explicado, bueno, no solamente, hay otras teorías, pero de momento la que está más confirmada indicaría que la galaxia no solamente está compuesta de estrellas, sino que hay un halo de materia oscura que es totalmente invisible, que domina la gravedad de la galaxia. Otro ejemplo de Cosmonic, que yo creo que es espectacular. Pintando con sonidos con Cosmonic. Es el del diagrama estelar. color-luminosidad, el diagrama HR, que nos ayuda a ver cuál es la evolución de una estrella. Os voy a poner dos ejemplos, una de una estrella de baja masa, como la de nuestro Sol. Evolución estelar. Estrella de 1,25 masas solares. Luminosidad es frecuencia. Temperatura es vibrato. Intervalo de 550 millones de años.
Estamos utilizando hasta 4 variables del sonido: el vibrato para la temperatura, la campanilla para el intervalo temporal, la frecuencia para la temperatura. Bueno, si esto os ha hecho gracia, el de la estrella masiva os va a encantar. Evolución estelar. Estrella de 20,0 masas solares. Luminosidad es frecuencia. Temperatura es vibrato. Intervalo de 1 millón de años. Fijaos de qué manera tan sencilla somos capaces de transmitir conceptos acerca de lo que es la evolución estelar, que es una cosa muy complicada en un diagrama de 2 dimensiones, con el chimpón final, que claramente ya simplemente con eso es muy fácil explicar que algunas estrellas de alta masa terminan su vida como supernovas y otra de manera un poco apagada, como creando una nebulosa planetaria. Es decir, se abre otra dimensión en el terreno de la divulgación y la enseñanza que es casi infinita, ¿no? Bueno. Musificación. La noche cae en Paranal. Hay más ejemplos, aparte del de la contextualización, ahora está muy de moda musificar, es decir, asociar sonidos. El sonido puede ser algo bello, obviamente, igual que lo son las imágenes, ¿no? Como sabemos con la astrofotografía, y es realmente con música. Este ejemplo está muy bien, es de la ESO, del European Southern Observatory, y muestra, siempre lo pongo yo al comienzo de mis charlas para imaginarnos cómo se hace de noche. A medida que se va poniendo el sol en Paranal, pues primero empiezan a verse las estrellas más brillantes, que se representan con acordes más altos, y luego a medida que se va oscureciendo, muchas y muchas más estrellas. A ver si sois capaces de distinguir cuántas estrellas más se ven en el cielo oscuro de Paranal comparado con el que se puede ver, por ejemplo, en La Coruña, en esta noche. Bueno, no sé si alguien les está contando, pero la conclusión es evidente que son muchísimas más. Y aquí en un sitio que está cubierto, en el cual no estoy enseñando prácticamente ni una sola estrella, es mucho más fácil para mí transmitiros la idea de lo bello que es el cielo de Paranal con sonidos que si estoy poniendo una imagen, lo cual es alucinante, yo creo. Más ejemplos de musificación, en este caso para ver Musificación. el Los relieve cráteres de la Luna. Este es un vídeo, esto está en YouTube, es fácilmente accesible, y mediante una secuencia temporal y mediante el uso de sonidos vamos a ir viendo cómo han ido cayendo meteoritos en la Luna durante los últimos 1000 millones de años. Cada uno de los sonidos es proporcional al tamaño del impacto del asteroide, pero eso también nos ayuda a ver cómo el relieve de la Luna está dominado precisamente por esos impactos.
Bueno, tanto en el sonido anterior del cielo en Paranal como en este, siempre hay una componente estética que está más subrayada, ¿no? Se le da menos importancia a la transmisión real del dato como al hecho de tratar de difundir una información. Pero vuelvo a incidir en la idea de la contextualización, en este caso porque hay un vídeo, pero también la explicación es muy importante. Este sonido fuera de contexto podría indicar exactamente cualquier cosa. Otra aproximación... Series en una dimensión. Claro, Temperatura en M101. Es muy útil para representar variaciones temporales o espaciales de una variable. Hay, por ejemplo, un programa que está desarrollado en el Instituto del Telescopio Espacial, del Hubble, que se llama Astronify, que estamos utilizando mucho. Esto es un ejemplo directamente de mi investigación. Uno de mis artículos recientes es estudiar cómo varía la temperatura efectiva equivalente de los cúmulos estelares ionizantes en los discos de las galaxias espirales. Y una de las conclusiones que llegamos, por ejemplo, ahí está M101, la galaxia del Molinillo, es que los cúmulos de las partes externas del disco son más calientes. Esto se hace a través de unos códigos que yo he programado, ¿no? Bueno, pues simplemente representar ese diagrama que puede ser tan complejo de esta manera. Me ayuda... Bueno, faltaba el último, que es el más caliente. Me ayuda a transmitir esa información mucho mejor a mis propios colegas investigadores, que pasa siempre lo mismo, que uno está hablando de una cosa, uno mira el gráfico, tal. Cuando tú estás hablando de un gráfico y pones un sonido, estás fijando la atención mucho más. Pero claro, es todo muy arbitrario. Entonces, el mismo tipo Series de en una dimensión. Manchas solares. Nos puede ayudar, por ejemplo, a ver cómo varía el número de manchas solares en el Sol desde el año 1700. Esto lo ha hecho una colaboradora nuestra, de hecho está el artículo en nuestra web de Astroaccesible, por si os interesa verlo. Hay otro también sobre la expansión del universo, utilizando exactamente el mismo programa. Tú tienes que estar leyendo el artículo y luego escuchar el sonido, porque si lo escuchas en otro contexto, como he dicho antes, al final no sabes a qué se refiere. Esa es la variación temporal en 300 años del número de manchas solares. Es muy sorprendente ver qué grado de periodicidad, cuando tú haces un análisis transformada de Fourier, salen unos 11 años, pero claro, no hay diferencia, no hay manera de saber qué diferencia entre este sonido y el anterior si no se explica bien. Otros ejemplos de series en 1D... Series en una dimensión. Que son colisión de galaxias. Están mejor tratados, por ejemplo, para explicar la colisión de dos galaxias. En este caso harían falta dos sonidos, uno representa una galaxia, otro, y la frecuencia nos ayuda a distinguir la proximidad entre los dos núcleos. Entonces, se puede. Esto, la verdad es que estaría mucho mejor apoyado por algún vídeo que todavía no hemos conseguido, pero la sonificación creo que ayuda muy bien a entender exactamente cómo dos galaxias interaccionan cuando están muy cerca la una de la otra. Porque uno aprende muy bien, digamos, lo que es la dinámica de esa interacción con el sonido de manera mucho mejor, casi que con las imágenes. Otro tipo de aplicación... Audificación, el sonido de la aurora. En este caso, también un poco mejor tratado, que es directamente conversión. Hemos visto un ejemplo que es para datos derivados, como es el de número de manchas solares o el de una temperatura efectiva en un sonido utilizando una frecuencia. Pero a veces hay un tratamiento más refinado, se llama audificación, que es cuando convertimos directamente el dato en un sonido. Un ejemplo, por ejemplo, es el de estos datos tomados por la agencia Cluster de la ESA y de la NASA. Están estudiando las partes altas de la atmósfera terrestre para ver su actividad cuando se produce una aurora. Este sonido está tomado de la página de la ESA y lo llaman R2D2, vais a ver por qué.
paro ahí. Pero, por ejemplo, yo he utilizado Audificación. este tipo de Ondas de plasma en aproximación Europa. muchas veces para explicarle a personas que no ven lo que es una lluvia de estrellas. Hay muchas sonificaciones, audificaciones en este caso, por ejemplo, las Perseidas o las Leónidas, simplemente con el uso de un radar, cuando la estela de gas ionizado hace rebotar la lluvia de estrellas, y una persona que no ve, pues cuando tú le dices por primera vez, a mí me ha pasado que puede pedir un deseo cuando escuche una estrella, hay incluso gente que se ha emocionado, ¿no? Es decir, que puedes transmitir la idea de una lluvia de estrellas, aunque no se pueda ver. Otro ejemplo de audificación, en este caso, este es de la sonda, creo que era Galileo, también en su estudio de los satélites galileanos. Me parece que son las ondas de plasma, como no lo he escuchado, me he puesto a hablar, me parece que era el de Europa. ¿Lo voy a poner otra vez? Audificación. Ondas de plasma en Europa. Eso es, en Europa. La transformación de la emisión en radio de los electrones acelerados, una emisión de tipo sincrotrón, a sonidos, pues permite establecer cómo es el campo magnético de Júpiter. Incluso al final del audio se escucha como Europa, que tiene mucha agua líquida bajo su corteza de hielo, aparece justo un geyser que interacciona con esas ondas de plasma. Y un último ejemplo de audificación, que es del que tengo más. Agujero negro. Es una estrella binaria de rayos X. Se piensa que una de esas del emisor de rayos X es un agujero negro que está acogiendo material de la otra estrella, se produce un disco de acreción y dependiendo del ritmo de acreción se calienta y produce la emisión en rayos X en dos bandas. Esto se está tomando con el telescopio espacial Chandra, en rayos X blandos y rayos X duros. De nuevo, se puede saber cómo es un agujero negro sin mirarlo, solamente escuchándolo. Como anécdota de este sonido, la primera vez que lo puse en público, con motivo del evento de 100 horas de astronomía de la IAU, no sé si fue hace 3 o 4 años, no funcionaba el proyector, pusimos los sonidos y al divulgador de mi centro, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, se le ocurrió apagar las luces. Estábamos totalmente a oscuras. Había familias con niños que tuvieron que salirse de la sala. Cuando escucharon este sonido les dijimos que era un agujero negro. Es decir, el sonido transmite emociones, a veces, con mucha mayor efectividad que una simple ilustración como esta, que sabemos que además no es real, que mucha gente a veces piensa que sí lo es y no lo es tampoco, que no nos está diciendo nada. Pero esa sensación de dinamismo, de cambio, de lo que es un agujero negro, a veces nos da más realismo realmente del que lo hace la pura imagen. El punto difícil... Sagitario a estrella. Claro, normalmente nosotros estamos viendo distribuciones en 2D proyectados en el cielo y ahí sonificar se vuelve mucho más complicado. Algunas aproximaciones ya lo enseñé antes con el campo profundo de Chandra. Este es otro ejemplo del telescopio, es también del Chandra, pero con 3 timbres distintos que depende de la emisión en el óptico, en el infrarrojo, con el telescopio Spitzer, o también en X con Chandra, y se hace un barrido de la parte de Sagitario a estrella, que es el centro de nuestra galaxia, donde se piensa que hay un agujero negro supermasivo. Y vamos a escuchar cómo en la parte donde están las estrellas hay una acumulación de estas estrellas que nos podrían indicar dónde está ese agujero negro. O sea que también se pueden sonificar distribuciones espaciales en 2 dimensiones en varias bandas.
y es muy fácil distinguir dónde están la mayor parte de las estrellas y también la emisión de rayos X, que son precisamente los dos motivos por los que le dieron el Premio Nobel de Física a Andrea Ghez el año pasado. Otros ejemplos de distribuciones en 2D, en Distribuciones este caso, 2D, Casiopea. podemos ir discriminando en función de la longitud de onda, algo parecido a lo que haría un espectrógrafo de campo integral, que sabéis que son instrumentos ahora que están muy de moda, los telescopios profesionales, porque nos dan a la vez la imagen y luego cada uno de los píxeles de la imagen puede sacar un espectro, ¿no? Pues nosotros también podemos hacer distintas sonificaciones dependiendo de la banda. Un ejemplo es Casiopea, otro remanente de supernova, muy brillante en radio, en la constelación de Casiopea, y podemos ir discriminando el sonido, la imagen en función de cada una de las frecuencias. Por ejemplo, Rojo silicio. rojo, que nos está trazando la emisión de una línea de emisión de silicio. En este caso, la variación radial se hace desde el centro de la imagen hacia afuera. Amarillo azufre. Amarillo azufre. Verde calcio. Vamos cambiando de frecuencia y de elemento. Morado hierro. E incluso, Rayos X, ondas de choque. como no necesitamos ver y al fin y al cabo es arbitrario la frecuencia que podamos utilizar, representamos también en rayos X la misma nebulosa. Sin renunciar Composición. a todos juntos. Y volviendo a incidir todo el rato la idea de no perder el contexto, en este caso soportado por una imagen, pero también por una explicación. Bueno, voy a acabar mi charla hablando de Las bases de la audiodescripción. uno de nuestros últimos proyectos, que sería la parte final, que es el de la audiodescripción. Que hemos empezado un nuevo proyecto, se llama El Universo en Palabras. Viene de mi experiencia como persona ciega, muchas veces me perdía en evaluación para las audiodescripciones que casi siempre estaban centradas en obras de arte. La audiodescripción es algo que está muy establecido en museos para describir cómo es un cuadro, una escultura, un edificio, por supuesto en series de televisión y películas, de lo cual sin ellas yo muchas veces no podría seguirlas. Y yo lo que le propuse a algunos de los miembros que hacen este tipo de trabajo en Granada, de la Universidad de Granada, es aplicarlo también a imágenes astronómicas. Es por eso por lo que nace este proyecto, El Universo en Palabras. Universo en palabras. Ya llevamos publicados en YouTube, son totalmente accesibles los vídeos de cuatro objetos del catálogo de Messier. Ahora en breve publicaremos el quinto y ya tenemos hechos muchos más. La base de la audiodescripción es simplemente describir los elementos de una fotografía. Por un lado, y volviendo a la idea de los sonidos, es que es inclusivo, y por otro lado también se beneficia a todo el mundo. Es la misma diferencia que hay cuando tú estás en un cuadro o en un elemento de un museo, el tener un guía al lado que te está explicando lo que estás viendo o no tenerlo. Si no lo tienes, estás allí, estás 2 segundos, lo miras y dices, vale, pues el siguiente ya está, no he aprendido nada, es muy bonito. O la misma musificaciones que hemos escuchado antes, si nadie me explica lo que es, no lo puedo saber. Bueno, pues hemos publicado hasta ahora 4 objetos de Messier. Las audiodescripciones han sido hechas por estudiantes de esa facultad, obviamente revisadas la ciencia por nosotros. Y ya para acabar os voy a poner un ejemplo de una de ellas para que veáis la experiencia M1, de la lo que nebulosa es del cangrejo. ver una imagen al mismo tiempo que nos la están describiendo, que estamos entendiendo lo que es. Y además sirve para que gente como yo que no ve la imagen o hace mucho tiempo que no la ve, yo que este objeto lo conozco, pero hace tiempo que no lo veo, pero gracias a esto he podido recordarlo. El universo en palabras. M1, la nebulosa del cangrejo. El objeto celeste Messier 1 se conoce comúnmente como nebulosa del cangrejo. Se ubica en la constelación de Tauro. Es un resto de supernova alimentado por la energía emitida por un púlsar. Se encuentra a 6.300 años luz de la Tierra. Tiene un diámetro de 11 años luz y se expande a una velocidad de 1.500 kilómetros por segundo.
En la imagen se muestra una gran nube de gas ovalada de intensos colores. A pesar de su nombre, se trata de una figura filamentosa cuya forma recuerda más a la de una intensa carga eléctrica que a la forma de un cangrejo. La red de filamentos se extiende hacia el centro de la nebulosa, como violentos rayos atraídos por su núcleo. Sus bordes externos, por el contrario, de aspecto erosionado, se funden con la oscuridad que rodea la nebulosa. El color predominante es el verde azulado de su centro, que ocupa casi toda la extensión de la nebulosa, salvo por sus bordes, de tono rojizo, parecido al color del fuego. En la parte inferior izquierda de la imagen se muestra un verde intenso que contrasta con las tonalidades rojizas de los filamentos. Conforme los filamentos rojizos se funden con el verde azulado del centro, estos adoptan tonalidades más amarillentas y brillantes. Mientras que el color rojo de la nebulosa es fruto de la emisión del hidrógeno, el azul se corresponde con el oxígeno neutro y la luz verde muestra la presencia de azufre ionizado. El gas remanente que forma la nebulosa y que aún se expande en todas direcciones envuelve la región central. A medida que nos aproximamos a este centro, el brillo aumenta, revelando la existencia de dos estrellas. Una de esas estrellas dio origen a la nebulosa del Cangrejo que conocemos hoy. Dicha estrella se clasifica como púlsar, es decir, se trata de una pequeña estrella de neutrones que gira sobre sí misma a 30 revoluciones por segundo y emite radiación. El universo en palabras. Un proyecto de Astroaccesible, Instituto de Astrofísica. Ahí lo paro ahí. Hasta ahora hemos publicado también el de M51, la galaxia del Remolino, M87, la galaxia Virgo A, y vamos a publicar pronto el de M13, el cúmulo de Hércules, más otros que están también planteados en cuanto encontremos financiación para que el locutor nos vuelva a hacer los créditos, porque nosotros los del equipo tenemos una voz no tan radiofónica. Bueno, esas son las ideas que quería transmitiros. M1, la nebulosa del Cangrejo. Contacto. Espero que os haya servido para inspiraros, para daros cuenta de que hay otros medios al margen de la pura imagen para poder llegar más lejos y sobre todo de las ventajas de usar esos recursos, no solamente para llegar a más gente, sino que es que incluso los que veis, os hablo en segunda persona del plural, también aprendéis muchas veces mucho más cuando le damos cabida a otras estas maneras mucho más creativas y que además multiplican exponencialmente la creatividad y la manera de hacer ciencia. Insisto, muchas gracias por vuestra atención y por haber invitado y nada, que el Congreso salga muy bien. Muchas gracias. Bueno, tenemos 5 o 10 minutos para preguntas y hay un micrófono en la sala, así que levantáis. Hay una pregunta aquí al fondo, por favor. Bueno, pero en todo caso va a llegar ahora el micrófono para que podamos escuchar todos. Me lo pidieron, se lo envié a ellos y mi sorpresa fue que cuando lo reproduje, efectivamente vi las imágenes de Júpiter y los satélites que en cada momento estaban visibles, pero además escuché sonidos que no sabían de qué procedían ni de dónde me venían, pero estaban grabados allí. Y ellos me devolvieron un papel al cabo de 2 meses de agradecimiento y toda esa serie de cosas. O sea, que para mí eso que acaba usted de hablar no es nuevo. Ya lo sabía hace mucho tiempo. Nada más. Gracias. Bueno, gracias. Ahora sí, si hay más preguntas o comentarios, levantáis la mano y os acercamos el micrófono. Mientras, para romper la timidez y aprovechando que hay también bastantes planetaristas en esta sala, creo que este tema es un temazo para un programa de planetario. No sé si alguien se da por aludido, Fernando, Marcos. Hola, muchas gracias por la charla, lo primero. Simplemente, bueno, pues mencionar que otro ejemplo podría ser que algunas personas escuchamos la entrada de estrellas fugaces en
en la atmósfera. No, yo me sorprendió, pensé, una vez en Astro Galicia, pensé que surgió el tema y pensé que todo el mundo escuchaba esas estrellas fugaces cuando entraban, y parece ser que no, que es un efecto de las ondas de radio y que provocan un efecto en lo que es, no sé si es el oído o el cráneo, como actuando con una especie de receptor de baja frecuencia. No sé si le llaman el efecto electrofónico o algo así. No sé si me puede comentar algo al respecto. No, y nada más, bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Entiendo que lo que se escucha es a través de la señal recogida por un receptor de radio, no es un sonido real de la entrada del... No. Sin receptor de radio, no. Sí. Físicamente el cuerpo. Perdón, entonces es a través del oído directamente, de cuando sí, se... Sí, yo lo escucho con el oído, sí. Sí. Bueno, obviamente en cuanto... habrá más gente en la sala que lo escuchará, me imagino. Sí. Obviamente, en cuanto hay una interacción directa de un objeto, un bólido, que está entrando a miles de kilómetros por hora en la atmósfera de la Tierra, obviamente hay una interacción, una onda de choque que puede llegar perfectamente al oído humano. No, pero es instantáneo, porque si entra a 80 kilómetros a la velocidad que se propaga el sonido, tardaría varios minutos en llegar. No, es inmediato. Ves la estrella fugaz, o a veces no la ves, pero bueno, viéndola, la escuchas instantánea. Entonces es a través del receptor de radio. Exacto. Actúa el cráneo, no sé si es el cráneo o el oído interno, como un receptor de radio de muy baja frecuencia. Creo que le llaman, no estoy seguro si es efecto electrofónico o algo así parecido, pero salió una noticia en El País una vez. Simplemente era para mencionarlo, nada más, como curiosidad. Un tipo de resonancia, quizá, ¿no? Algo así, sí. Sería interesante experimentar eso con personas invidentes, ¿no? Y ver exactamente cómo lo experimentan ellos. ¿Por qué no? Podría utilizarse perfectamente también para observación de estrellas fugaces, con personas que, o simplemente cuando uno está distraído, ¿no? Lo está viendo y lo puede escuchar. Por supuesto. Hay un par de preguntas más. Os ruego, por favor, concisión en las preguntas y cierta concreción. Primero, aquí en la tercera fila. Xavi, tercera fila, aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Me gustaría que hicieras un comentario sobre... Pon el micro, por favor, lo más cerca posible de la boca. Me gustaría que hicieras un comentario sobre la sonificación de las ondas gravitatorias, porque está relacionado con tu charla. Pues es uno de los ejemplos que a veces pongo, pero me parece tan decepcionante desde el punto de vista sonoro que renuncio a ello. Claro, en este caso vuelvo a incidir en la idea de la importancia del contexto. Quizás esté transmitiendo la idea usando el sonido de que lo que estaban transmitiéndose con las ondas gravitatorias es sonido, cuando no es así. ¿Por qué se sonifica una onda gravitatoria y no una onda electromagnética? ¿Qué es lo que hace que la onda gravitatoria esté mejor sujeta a la sonificación que cualquier otro tipo de onda que se esté desplazando por el espacio-tiempo? Cuando sabemos que no es sonido, es una contracción del espacio y del tiempo que es cíclica y que se está descubriendo pues, porque tú tienes una serie de haces detectores que al interaccionar pues, eres capaz de ver un patrón de interferencia. Es verdad que ayuda a divulgarlo, pero yo creo que no ayuda a entender bien lo que es una onda gravitatoria. Al final confundimos con que es el propio aire el que se está comprimiendo, el que se está expandiendo. A mí me gustaría que se utilizaran sonificaciones en muchos más ámbitos, pero al individualizarlo en un fenómeno físico tan concreto como ese, creo que no ayuda a transmitirlo de la manera más correcta. Aparte de que es decepcionante sónicamente también, es un pip, pip, ya está, se acabó, ¿no? En la quinta fila, Marcos Pérez. Muchas gracias por esta maravilla de charla. Martín nos tiraba un guante a los de los planetarios, pero realmente... Os arrojé de forma descarada. Sí. Realmente, Enrique, nos has tirado la armadura entera, ¿no? Porque lo que has contado es algo que en un planetario sería perfecto, esa combinación de imágenes y sonidos. Tengo que decir que hay uno donde sí se ha hecho ya esta actividad, que levante la mano el culpable, que estará por aquí. Bueno, pues, pero me ofrezco a que se hagan muchos más, por supuesto. Estaremos en contacto para preguntarte muchas cosas. Yo quería preguntarte, en muchas sonificaciones hay una clara influencia cultural en la selección de las tonalidades que se utilizan, ¿no? Todas esas imágenes acaban en piezas sonoras que nos resultan agradables a oídos occidentales. Sí. ¿Hay discusión sobre si la gente de otras culturas que utilizan otro tipo de escalas musicales lo entienden de otra forma? Sí que la ha habido. Sí que la ha habido, aunque todavía de manera muy tímida y muy incipiente. Estuve en un congreso en Japón hace
hace un par de años donde se habló sobre esto, y al estar en un país asiático era un congreso de la IAU por inclusividad en muchos ámbitos. Uno de los temas que se trató era de países en vías de desarrollo en los cuales la astrofísica no estaba, o la astronomía no estaba tan desarrollada como los países occidentales. Y al hablar de sonidos, a esos, es precisamente lo que tú has comentado, les llamó mucho la atención. Hay un cierto sesgo a nuestra manera de escuchar cuando ellos utilizan otra manera de escuchar. Pero yo creo que eso se aplica perfectamente también a las imágenes. Hay un sesgo a la manera de representar las imágenes y, curiosamente, no nos lo planteamos, porque parece que quedamos por hecho que la representación natural de la astronomía son las imágenes. Y con el sonido sí que nos hacemos esas preguntas. O sea que si sirve precisamente para replantearnos maneras nuevas de representarlo todo, ya sea visualmente o sonoramente, el adaptarlo al ámbito sociocultural, a la tradición cultural, a 1000 cosas, desde luego que si de ahí salen nuevas maneras de representar que son más eficientes, bienvenido sea. Tercera fila hay un niño con una pregunta. Y si podéis levantar las manos, las que había pendientes, que había un par de ellas más, dejarlas casi levantadas, o cuando se acabe, levantarlas para que no me olvide. ¿Cómo es tu experiencia con los niños que estamos aprendiendo? ¿Crees que es mejor que... ¿crees que se podría aprender mejor con la sonificación? Absolutamente. Con esos temas. Sí, absolutamente. Es que cuando tú pones una imagen y estás hablando de esa imagen y tienes a un público, del tipo que sea, infantil o no, la atención se pierde rápidamente. Cuando tú estás soportando esa imagen con un sonido, la atención se multiplica. Ya solamente por eso merece la pena. Y yo he tenido la experiencia con chicos y chicas que ven y que no ven, que me han dado las gracias, no solamente con los sonidos, sino también con las maquetas. Cuando estás soportando, estás tocando, estás escuchando, estás viendo, de repente tu atención se multiplica. Y además todo se convierte como en un juego, porque puedes jugar con todos los patrones que representan eso. Así que yo creo que como elemento educativo en las escuelas, no solamente para la astronomía, ojo, es que es para cualquier ámbito, es un recurso que tiene muchísimas posibilidades y que seguramente a los niños les gustaría y les atraería mucho más. Muy buena pregunta, gracias. Bien, gracias. Más preguntas, levantar manos, estaba Fernando y había dos más. Y con eso ya cerramos, que hay que hacer una pausa para ventilar la sala. Sí, hay... Hola, yo te quería preguntar sobre un colectivo que también está muy olvidado, que son las personas sordas. ¿Tenéis algún tipo de actividad o de planteamiento referido a este colectivo? Porque pienso que aunque tienen la visión, les es muy difícil el contexto. Entonces, no sé si tenéis algún elemento desarrollado dedicado a esta comunidad. En concreto, con el tema de la sonificación, no. El de la audiodescripción no lo he chequeado porque no puedo, pero en teoría debería estar todo subtitulado también. Y lo que sí que puedo decir es que a mí me han invitado en cursos del CSIC o de algunas asociaciones en Granada sobre técnicas inclusivas de divulgación. Y no me olvido de los sordos porque una de mis indicaciones siempre es precisamente al dar las charlas. Intentar siempre una serie de pautas para que todo el mundo en la sala sea capaz de seguir el mensaje. Obviamente con las imágenes tenéis menos desventaja que nosotros, ¿no? Pero obviamente si tú no accedes a la explicación, por lo que he dicho antes del contexto, en igualdad de condiciones, te da igual lo que estés representando si no lo entiendes. Entonces es muy importante que en las diapositivas esté muy bien reflejado lo que se está diciendo o des oportunidad a la gente de leerlo y al mismo tiempo ver a un intérprete de signos que te lo esté explicando. Insisto mucho en la idea yo con la mascarilla, por ejemplo, que es un problema que habrá tenido todo el colectivo durante este tiempo, ¿no? Pero que se dirijan directamente a esas personas, que les pueda leer los labios y que sobre todo que esté toda la información que estés diciendo en todo momento también en las diapositivas. Aunque es verdad que en el caso de la astronomía es tan llamativo el hecho de no poder acceder a la información visual que creo que salíamos de un punto de partida peor, digamos, las personas discapacitadas visuales que los discapacitados auditivos. Pero también se pueden hacer muchas cosas en ese ámbito, por supuesto. Penúltima pregunta, Fernando, y la última, y ya después cerramos. Un comentario rápido. Estuve Enrique en el Planetario de Pamplona hace, no sé cuánto, hace 3 años o así. No, fue justo antes de la pandemia, justo antes del año pasado. El tiempo es relativo en la pandemia. Y la verdad que fue fantástico. Los planetarios son lugares en donde todas estas cosas que nos has contado tienen especial relevancia.
Solemos dedicar muchísimo tiempo y esfuerzo a diseñar secuencias visuales complejas y muy elaboradas y muy tal. Sin embargo, tenemos el efecto más potente que podemos presentar y que ya lo querrían en muchas productoras de Hollywood. Tenemos un efecto que llamamos nosotros en el argot el negro de planetario, que significa apagarlo todo y el sonido también. Y la sensación de oscuridad absoluta con silencio es un efecto absolutamente sobrecogedor, tanto que mucha gente no lo puede soportar mucho tiempo. Sin embargo, ese efecto con sonido, con música, con audio, es totalmente distinto. El poder de fascinación que tiene el sonido muchas veces no lo tienen siquiera las imágenes. Y en los planetarios, que tenemos cúpulas donde proyectamos las imágenes, muchas veces nos da un poco de pena el que no se aproveche las capacidades sonoras que puedes tener en la cúpula, el que no se invierta, probablemente porque es complejo, más en audio y no tanto en imagen, porque el audio tiene una capacidad de motivar y de hacer que la gente preste atención extraordinaria. Estoy de acuerdo en 100% en lo que has dicho. Exploraremos un poco la idea que nos has lanzado. Muchas gracias. Sí que voy a comentar que el planetario tiene una ventaja, y es algo que no he tratado aquí, que es que el sonido también tú lo puedes distinguir espacialmente. De hecho, hay algunas de estas unificaciones, como el de la colisión de galaxias, o incluso de las distribuciones 2D, y cuando están en estéreo y tú lo escuchas con dos auriculares, eres capaz de distinguir perfectamente cuál es la fuente del sonido. En un planetario, obviamente, donde estás totalmente rodeado de altavoces, esto es mucho más sencillo. Y esto es algo que se está explorando para algunos shows de planetario, en Reino Unido, por ejemplo, para ver las órbitas de planetas. Tú tienes la sensación de que están girando, orbitando a tu alrededor, y es una variable que también tiene muchas ventajas y que en el planetario se puede especialmente aplicar de manera más fácil. Bueno, creo que termino yo. Sí. Ante todo, darte las gracias. Me ha encantado la charla, por Gracias. decirlo así. Creo que has tocado un tema muy importante, que es la inclusión educativa de todos los colectivos, lo cual se agradece y creo que es además algo que a mí personalmente me ha hipnotizado en muchos aspectos. Te quería hacer una pregunta. A nivel educativo, sobre todo en lo que es el colectivo infantil 0336, me gustaría saber si tienes si habéis hecho alguna actividad, algún proyecto que nos puedas contar, y sobre todo también qué trabas o qué obstáculos te has encontrado en cuanto a los talleres o las actividades que has realizado en los centros educativos. Y muchas gracias. Bueno, gracias. A ver, yo no me dedico a tiempo completo a esto. Yo creo que el 90% de mi tiempo se lo llevan mis galaxias con formación estelar, y de manera muy esporádica hacemos talleres presenciales, principalmente centros de la ONCE y aquellos centros educativos que nos contactan. De momento, el colectivo de educación infantil, niños pequeños, yo creo que no, como el número de actividades relacionadas con la astronomía, por lo menos en Granada, se limitan a cuando tu padre trabaja en el Instituto de Astrofísica y le llames para que dé la charla en la clase, ¿no? Yo siempre les ofrezco las maquetas o les ofrezco los sonidos, pero personalmente no lo he podido hacer. Pero obviamente, como he contestado antes, creo que se pierden un gran recurso y la atención de los niños a través de... Además, es que es un periodo educativo en el cual ellos todavía no saben cuál es su manera preferente de adquirir la información. Y damos por hecho muchas veces que es la visual, y no tiene por qué ser así, independientemente de que tengan problemas de vista o no. Hay niños que no tienen problemas de vista, pero que les entra la información mucho mejor cuando la escuchan o cuando la tocan. Así que, aunque solo sea por eso, poder adquirir todos esos recursos desde cero para saber bien cuál es la mejor manera de cada chico o chica de saber cómo aprende mejor, creo que debería ser obligatorio. Pero hay mucho terreno que recorrer ahí todavía. Yo estoy aquí para inspiraros. Yo no tengo el don de la ubicuidad para ir a todas las escuelas infantiles de España, ojalá, y poder hacerlo. Me encantaría, pero si lo pueden hacer todos los demás, fantástico. Pues muchas gracias, Enrique, por la conferencia. Un aplauso, por favor. Gracias.